Muy buenos días para todos. Mi presentación se titula Prácticas evaluativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de educación física en los cursos de biología humana, bioquímica y nutrición, un estudio en una universidad colombiana. Este trabajo tiene como propósito analizar cómo se están evaluando los aprendizajes de estudiantes de educación física en dos asignaturas importantes para su formación profesional, biología humana y bioquímica y nutrición. Principalmente todos sabemos que en la educación superior la evaluación debería ser una herramienta para orientar, acompañar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en muchas ocasiones se mantiene un enfoque tradicional, donde evaluar significa principalmente medir conocimientos, controlar aprendizajes y asignar una calificación. Esta situación genera limitaciones porque la evaluación pierde su carácter formativo y deja de ser una oportunidad para retroalimentar el proceso de aprendizaje. Además, esto impacta a los estudiantes, quienes muchas veces no tienen claridad sobre los criterios de evaluación ni sobre la relación entre lo que se evalúa y su futura práctica profesional. Por esta razón, surge la necesidad de este estudio que busca analizar las prácticas evaluativas en estudiantes de educación física, en los cursos de biología humana y bioquímica y nutrición. El objetivo principal de esta investigación fue analizar las prácticas evaluativas utilizadas en los cursos de biología humana y bioquímica y nutrición con estudiantes del programa de educación física. Es importante aclarar que el estudio no buscó medir cuánto sabían los estudiantes sobre estas asignaturas, sino más que todo comprender cómo eran evaluadas, qué criterios conocían, qué procedimientos usaban y qué papel tenían docentes y estudiantes dentro del proceso de evaluación. En cuanto a la metodología, esta investigación fue de tipo cualitativo, ya que buscó comprender las percepciones y experiencias de docentes y estudiantes sobre la evaluación. Además, tuvo un enfoque fenomenológico, porque se interesó en interpretar cómo los participantes viven y entienden el proceso evaluativo. El alcance fue descriptivo exploratorio, dado que permitió describir las prácticas evaluativas presentes en los cursos y además explorar una problemática educativa concreta. En relación con los participantes, la muestra estuvo conformada por 2 docentes y 50 estudiantes del programa de educación física, recreación y deportes. Finalmente, para la recolección de información, se utilizó un cuestionario de preguntas abiertas dirigido a docentes y estudiantes, complementado con observación no participante. Los resultados del estudio fueron organizados en 6 categorías de análisis, las cuales permitieron interpretar las prácticas evaluativas en los cursos estudiados. La primera categoría fue la concepción de la evaluación, que hace referencia a cómo docentes y estudiantes entienden el proceso de evaluar. La segunda fue la finalidad de la evaluación, relacionada con el propósito que cumple la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La tercera categoría correspondió a los criterios de evaluación, entendido como los referentes utilizados para poder valorar el desempeño académico de los estudiantes. La cuarta fue el objeto de evaluación, es decir, aquello que se evalúa como conocimientos, habilidades, trabajo en grupo o resolución de problemas. La quinta categoría fueron los procedimientos evaluados relacionados con las técnicas e instrumentos empleados para recoger evidencias de aprendizaje. Y finalmente se analizaron los actores del proceso evaluativo, es decir, quienes participan en la valoración del aprendizaje, como el docente, el estudiante o sus compañeros. En esta diapositiva se presenta el resultado principal de este estudio. Se encontró que la evaluación es entendida principalmente desde 3 ideas, siendo estas la medición del conocimiento, el control del aprendizaje y la verificación de contenidos. La medición del conocimiento se refiere a valorar qué tanto sabe o recuerda el estudiante sobre los temas trabajados en clase. El control del aprendizaje hace referencia al seguimiento que realiza el docente para comprobar si los estudiantes están comprendiendo los contenidos. Y la verificación de contenidos consiste en confirmar si los temas enseñados fueron aprendidos o asimilados por los estudiantes. Sin embargo,
El estudio muestra que esta visión sigue siendo limitada, porque la evaluación no debería centrarse solamente en medir o controlar, sino también en orientar, retroalimentar y mejorar el aprendizaje. Uno de los hallazgos más importantes está relacionado con los criterios de evaluación. Los docentes mencionan que buscan valorar la aplicación práctica de los contenidos. Sin embargo, los estudiantes manifiestan que no conocen con claridad esos criterios. Esto representa una dificultad, porque cuando el estudiante no sabe exactamente qué se le va a evaluar, tampoco sabe cómo prepararse adecuadamente ni cómo mejorar su desempeño académico. Por eso, el estudio evidencia la necesidad de socializar mejor los criterios de evaluación y hacer el proceso más claro y transparente para los estudiantes. Ahora bien, los procedimientos evaluativos más frecuentes en los cursos analizados fueron los quizzes, preinformes, informes, exámenes escritos, grupos de discusión y exposiciones. Estos instrumentos no son negativos por sí mismos, porque pueden ser útiles dentro del proceso educativo. Sin embargo, el problema aparece cuando se utilizan solamente para obtener una calificación y no para orientar, retroalimentar o fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Por eso, el estudio plantea que los instrumentos evaluativos deben usarse de manera más formativa y no únicamente como mecanismos de control. En esta diapositiva se presenta la discusión del estudio. Los resultados muestran una diferencia entre la evaluación tradicional y la evaluación formativa. En este caso, la evaluación tradicional se centra en medir conocimientos, controlar contenidos y asignar calificaciones. Esto se evidencia en el uso frecuente de pruebas, informes y exámenes. En cambio, la evaluación formativa busca orientar, retroalimentar y mejorar el aprendizaje del estudiante. Por eso, el estudio plantea que la evaluación debe ir más allá de la nota y relacionarse mejor con la futura práctica profesional en educación física. Como conclusión, el estudio señala que es necesario fortalecer prácticas evaluativas más formativas, claras, contextualizadas y orientadas por competencias. La evaluación no debe ser entendida únicamente como una nota, sino como una herramienta para mejorar el aprendizaje. También es importante que los criterios sean socializados con los estudiantes y que las actividades evaluativas se relacionen más con el futuro campo profesional de la educación física. De esta manera, la evaluación puede contribuir a una formación más significativa, motivadora y pertinente. Para finalizar, este estudio invita a repensar la evaluación en la educación superior. Evaluar no debería significar solamente medir o calificar, sino acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje. En el caso de los futuros profesionales de educación física, una evaluación más formativa y contextualizada puede ayudarles a conectar mejor los conocimientos teóricos con situaciones reales de su profesión. Muchas gracias por su atención.